probabilidad. Cuando yo tomo un incremento, que es lo que denota esta variable aleatoria en términos de XS, siempre va a ser igual en distribución, o sea, tiene el mismo comportamiento probabilístico que la variable XT menos S, y también pues, va a ser independiente de todo lo que está atrás, ¿no? Hasta el instante S. Estas dos propiedades básicamente se resumen como propiedad de incrementos independientes y estacionarios. Entonces, todo proceso de Levi es un proceso con incrementos independientes y estacionarios. Permíteme un momento. Bien, dentro de las propiedades se cumplen este tipo de procesos. Es algo que se conoce como la divisibilidad empírica para cada variable aleatoria. Entonces, precisamente se sigue de poder descomponer cada variable aleatoria con una suma de variables aleatorias que son independientes e idénticamente distribuidas. Es la definición de una ley o variable aleatoria que es infinitamente divisible. Cualquier que yo dé, siempre la voy a poder descomponer en pequeñas partes. Pero eso adicionalmente nos permite decir cómo es la distribución o de alguna manera cómo caracterizar a la distribución de este tipo de variables. Y esto se hace a través de lo que se conoce como el exponente característico. Lo que me dice esta propiedad es la función característica, siempre la voy a ver como el exponencial de una cierta función que va a los complejos de los reales, multiplicado por t, donde esta función admite esta descomposición, que básicamente se llama la descomposición del Levi-Chip, y que está compuesta por tres elementos. Algo que se conoce como el drift, que es una constante que está en los reales. Algo que se conoce como la parte gaussiana, que es esta constante sigma, que siempre tiene que ser igual que cero. Y una medida sobre los reales que cumple esta condición de integrabilidad. Entonces, todo el proceso de Levi está caracterizado por esta teoría. Entonces, si conocemos estos tres elementos, pues básicamente podemos conocer el proceso de Levi. Y viceversa, ¿no? Si conocemos el proceso de Levi, ya debemos conocer ese tema. Dentro de los ejemplos más conocidos, no saben si ustedes ya conocen, es el proceso de Poisson, que básicamente la distribución de X es una variable aleatoria Poisson con intensidad lambda, de hecho, que se le conoce como lambda. En este caso, la terna, no hay drift, no hay parte gaussiana, y la medida es una medida que está concentrada en el número 1, el punto 1. También está el proceso de Poisson compuesto, que es básicamente una suma aleatoria de variables aleatorias, donde estas variables aleatorias tienen la misma distribución, son independientes del proceso de Poisson con intensidad lambda, siempre tienen esta forma. En este caso, la terna tampoco tiene parte gaussiana, tiene esta como la constante de deriva, o drift, y la medida siempre va a estar dada por esta lambda f de x. Entonces, este tipo de procesos son los más, digamos, conocidos dentro de la teoría de procesos de Levi. Y el último, que es el movimiento browniano con deriva. Aquí la deriva, pues básicamente es A. La parte de sigma se toma como 1 porque visualizamos que es una variable aleatoria normal estándar para B1 y pues no tiene medida de Levi. La importancia de la medida de Levi en este tipo de procesos es principalmente porque esta medida controla los saltos. Como ustedes pueden notar, aquí los saltos se dicen son de tamaño 1. Aquí, ¿quién dice que van a ser los saltos? La distribución de las variables aleatorias. Aquí, al ser un proceso continuo, no tiene saltos, por eso es que no tiene medida de Levi. Entonces, la medida de Levi siempre va asociada a lo que es los saltos. Y en ese sentido, vamos a definir lo que se conoce como un proceso que es espectralmente negativo. Un proceso espectralmente negativo es un proceso de Levi que tiene saltos hacia abajo. Es por eso que la medida de Levi en serie infinito es igual a 0. Que usualmente se dice que no carga ahí, ¿no? Entonces, todo proceso espectralmente negativo es un proceso que se mueve y cuando te toca hacer un salto, siempre va hacia abajo. Cuando te toca hacer un salto, siempre va hacia abajo, que es donde está precisamente la medida de Levi. Y vamos a suponer este tipo de procesos que no tienen trayectorias monótonas. Los procesos que tienen trayectorias monótonas usualmente a veces se llaman subordinadores. Entonces, en ese sentido, pues vamos a suponer esta plática que mantenemos este tipo de procesos. Y bueno,
También existen los espectralmente positivos, que básicamente son aquellos procesos que saltan hacia arriba. De manera equivalente, es decir, cuando menos X es espectralmente negativo, que es básicamente cambiar el signo. Bien, para este tipo de procesos, también nos podemos caracterizar por algo que se conoce como el exponente de Laplace. Precisamente la propiedad de que solo salta hacia abajo te permite asegurar que existe una función K, capa de R, que me permite que la función K de momentos, en este caso, la podemos escribir de esta manera, donde el capa de R, de nuevo, va a ser menos A, sigma cuadrada entre 2, y este integrante está aquí. Solamente que el integral, como bien les mencioné, pues ahora va a estar de menos infinitas a 0, que es donde están precisamente estos saltos que se van hacia abajo. Esta función es súper importante, y además de las propiedades que tiene, que es convexa, y que además tiene infinito conforme R tiene infinito, este determina también el comportamiento a largo plazo de lo que es el proceso de derivada. ¿Qué significa? Que primero, que la derivada, la primera derivada a 0 por la derecha, me da los valores del proceso de también. Si esta es positiva, el proceso deriva hacia infinito, o sea, se va hacia infinito. Si esta es negativa, se van hacia el infinito. Y si es igual a 0, se dice que el proceso oscila. Entonces, esta función, o más bien este derivado, este valor numérico, me dice cómo es el comportamiento del proceso de derivada. Y para ello, ya que podemos decir que cuando R tiene infinito, esto se va a infinito, podemos definir a nu de teta como la raíz más grande, no negativa, de esta ecuación. Luego les diré más o menos por qué es importante esto. Entonces, este siempre va a existir y, de acuerdo a esta forma que tiene, pues si capa prima de 0 más, o sea, la media es mayor o igual que 0, la solución es igual a 0, es la única, no hay más. Pero si capa R es igual a 0, pero que esto es negativo, pues hay dos soluciones, R igual a 0 y una positiva. ¿Cuál vamos a tomar? Esta que se encuentra. Entonces, ¿qué básicamente qué dice la función? La función tiene dos formas, se va así, o de pronto hace esto así, y cruza entre y se sigue yendo. Esas son las únicas dos formas que tiene esta capa de R. Y además, por comodidad, digo, por comodidad, porque es un truco que digamos, pusimos el trabajo para que pudiéramos acomodar ciertas cantidades, es que todo proceso espectralmente negativo lo podemos ver de esta forma, como algo que es la deriva, un movimiento browniano, ¿no? Que es la parte gaussiana, y vamos a considerar J de T, donde J de T va a ser ahora pero un proceso espectralmente positivo. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues le cambiamos el signo. Repito, es como un truco o artificio para poder escribir a la capa de R de esta manera y podamos acomodar los términos, digamos, a nuestra conveniencia y que no aparezca incluso un signo por ahí negativo, ¿no? Entonces, la expresión que vamos a estar manejando, en principio, para ese trabajo, pues va a estar dado por eso. Más adelante tenemos un supuesto que también nos simplifica un poco las cuentas en cuanto al movimiento gaussiano. Ahora bien, el objeto de nuestro estudio son las funciones por escala. En general, se definen de esta manera. Son funciones que van de R a 0 infinito, que la parte negativa vale 0, y que satisfacen esta ecuación. Es decir, podemos encontrar a esas funciones a través de su transformada de la clase. Esto no me dice mucho la definición ni mucho de la literatura que le encuentran. Se puede calcular para algunos casos, sí. Hay algunos ejemplos donde sí se puede calcular, pero en otros no es tan sencillo de poder decir de manera explícita como algunas cosas que ocurren en matemáticas. Lo que sí es que la capa de R es la que nos va a decir, vamos a ver cómo va a ser esa función, conocer su transformada de Laplace. Entonces, si la conocemos a cierto punto, la podríamos invertir. Y esa es básicamente la idea que tuvimos en el trabajo, no poder invertir a las funciones y poder representarlas como series. Porque aún cuando se puedan representar como series, pues al menos nos dice qué forma tiene a través de esta serie. Bien, por simplicidad vamos a estar escribiendo ρ a la raíz de la ecuación capa R igual a que definí con anterioridad. Y también pues, vamos a escribir a W en lugar de W0, que es la que se conoce como función escala o la función 0 escala. Repito, solamente para hacer más corta la notación. Bien, traje dos ejemplos donde mayormente aparecen estos que en algún punto, desde mi punto de vista, es un poco más sencillo de entender y ilustran dónde pueden aparecer.
No significa que sean los únicos, aparecen en otras áreas, pero hay que presentar o mencionar en qué consiste esas otras áreas como procesos de ramificación, o incluso la teoría del potencial, o incluso la construcción de procesos continuados hacia algo más. Entonces, estos amigos son un poco más sencillos de entender, porque básicamente lo que hacen estos dos tiempos, que se conocen como tiempos de salida, es, miras el proceso y ves la primera vez que sobrepasa cierto límite A. Miras el proceso y ves la primera vez que sobrepasa, que está por debajo del cero. Por eso se conoce como un problema de salida, porque tienes el problema, el proceso se va moviendo, te fijas, ¿sale por arriba o se va hacia abajo? Entonces, en ese sentido es bastante, digamos, desde mi punto de vista, sencillo de entender. Pero ahora, ¿dónde están las funciones en la escala? Fíjate, resulta que el valor esperado, la transformada de Laplace del tiempo de salida por arriba, suponiendo que, por supuesto, sale primero antes que por abajo, lo que quiere decir esta desigualdad, pues está dada en términos de la función no escala, y es WX y WQA. Entonces ahí tenemos una expresión para este tiempo de salida sobre el punto A, que está en términos de las funciones coescala. Entonces es importante en ese sentido conocer alguna expresión. Repito, hay algunos casos donde se tiene, pero en general no se tiene algo tan explícito. Y en el caso de la teoría de la ruina, básicamente el modelo considera una compañía aseguradora y se fija en qué momento se va a la ruina. Es decir, en ese caso, en qué momento el proceso está por debajo del cero, no tiene capital para poder pagar las deudas, ¿no? Y en ese caso, esta probabilidad que consiste que el tiempo de salida por abajo es finito, significa básicamente la probabilidad de ruina. Y también la podemos dar en términos de la función escala, por supuesto, dependiendo de cómo sea lo que es la media del proceso. Si es negativa o si es mayor o igual que cero. Entonces, de nuevo, aquí se encuentran expresiones de alguna manera explícitas, pero también están dadas en términos de la función o las funciones de escala. Muy bien, ahora dentro de los resultados, pues bueno, como les comenté, Donny hizo esta conjetura sobre la función escala y sobre la derivabilidad sobre esta. Y dijo, bueno, las funciones escala cercamente sí. La core integrada de la medida de Lie, que es esta p variable de x, que es integral de x hasta infinito, pues va a estar en cerca de infinito. Entonces te da la posibilidad de saber cómo es esta función en términos de la core integrada. Y lo consideran que es fácil. Cuando tiene parte gaussiana, o sea, el sigma es positivo, sin importar cómo sea la medida de Lie. Cuando sigma es igual a 0, que no tiene parte gaussiana, pero es de variación acotada, ¿qué significa? Es la integral sea pequeñita, que no es parte de los criterios de integralidad del pico. Y cuando tiene parte gaussiana y no es de variación acotada. Esas fueron las tres partes que he puesto lo que sería el contenido. Y entonces, hay trabajos, de hecho, hay uno reciente, del 2023, donde estudiaron el caso Salme, que se encuentra aquí, de variación infinita de parte gaussiana, que recientemente lo publicaron. Y con anterioridad, en el 2011, pues estas personas estudiaron los casos 1 y 2 y probaron, y es el primer caso cuando tiene parte gaussiana, suponiendo que este índice que está aquí, que se conoce como índice de Blumenthal-Getto, se encuentra entre 0 y 2. ¿No? Digo, el movimiento mundial tiene el índice 2, pues casi cubre a todos los casos. Y para el caso 2, sí, bajo el supuesto que pi tiene derivada pi de x, pues ellos también lo probaron, pero nada más que pidieron además que tenga la medida de la derivada, sino también que cumpla esa condición alrededor del origen, ¿no? La vecindad del cero. Entonces, ellos también probaron el caso 2, sí, pero con un supuesto adicional. No solamente que su variación acotada no tiene parte gaussiana, sino que también tiene una derivada que está acotada por esta función, o menos se comporta más o menos como esa función alrededor del cero. No, una pequeña restricción. Entonces, nosotros, en el trabajo que hicimos, nos concentramos en ver el 2i, pudimos ver el 2i, sin necesidad de ese supuesto. Es decir, pudimos probarlo con esa representación que encontramos, pero prácticamente este supuesto adicional, no lo necesitamos. Bien, para presentarles en qué consiste
pongo un poco más de notación, que a lo mejor algunos ya lo conocen, pero quise presentarlo aquí, que es la convolución de dos funciones, que básicamente es integral. La transformada de Laplace de una función negativa, por supuesto, siempre que esta exista. Y bueno, este tal vez sea lo nuevo, que es el operador de traslación, que es para funciones, que básicamente está dado por esta integral. Y en el caso de medidas, en lugar de poner aquí la función, pues pones lo que es la medida. Siempre y cuando estas integrales, por supuesto, existan. Entonces ya se imaginará aquí le vamos a aplicar esta transformación, pues básicamente a la medida de ¿no? Muy bien, vamos a utilizar más notación. Esta es básicamente una transformada de Laplace. En el caso, cuando sigma es positivo, corresponde a una variable aleatoria exponencial de valor alfa rho, sigma a la menos 2, con parámetro alfa rho sigma a la menos 2. Y en el caso sigma igual a 0, corresponde a una variable aleatoria limitada a 0. Básicamente es lo que me dice esta expresión. Y de nuevo, esto es para poder encontrar una fórmula general. Igual esta otra función que también aparece dentro de la representación que vamos a estar hablando, no es una función de densidad, porque esta igual que es una raíz positiva de una ecuación, entonces pues esto no es una densidad, se puede poner como la densidad de hecho entera infinito, ¿no? Y en ese sentido, todos estos elementos y escribiendo el proceso espectralmente negativo de esta forma, donde ahora solamente por simplicidad voy a tomar ahora que tiene varianza 2 este movimiento browniano, para que te quede sigma, y te quede sigma entre 2. Eso me refería con simplicidad. Y suponiendo también que no es un subordinador, lo que obtenemos, pues básicamente, primero, poder escribir a este capa de R de esta manera, es decir, al tener variación acotada, porque es nuestro supuesto principal en este trabajo, pues lo que pasa de esta integral, la puedo colocar a esta constante y me aparece esta integral que está aquí, es decir, la integral de 0 infinito de la función indicadora Rx es finita porque es de variación acotada del proceso, estoy suponiendo eso, y lo voy a colocar aquí y aparece esta constante. Y después después de utilizar el teorema Fourier, también lo podemos escribir como la transformada de Laplace con la integrada. Esto hace nuestras fórmulas más compactas y además, digamos, dentro de lo que es la parte técnica, que no les voy a explicar mucho, porque esa parte, del capa de R que nos Q, pues es más manejable en ese sentido, aún partir de esta forma. Muy bien. Y bueno, nuestro teorema, básicamente el teorema, nos dice que para un proceso que tiene trayectorias con variación acotada, pues la transformada de Laplace tiene esta expresión. Está, digamos, bastante corta, entre comillas, y hay unos elementos que ya les presenté, que son las transformadas de Laplace sigma y la de rho, pero aquí está la transformada de Laplace del operador translación y la constante alfa rho que aparecía casi sigma positivo o parte del parámetro, pues va a ser positivo. Y, pues bueno, lo que hacemos es invertirlo. Es lo que principalmente vamos a hacer en la transformación anterior para obtener nuestra expresión en términos de una serie. ¿De acuerdo? Básicamente es la idea que se va a tener en este punto. Y bueno, la idea de la prueba es bastante sencilla en el sentido de que lo único que tenemos que probar es que lo que está aquí abajo está menor que 1, para que en el momento de que apliquemos transformada en Laplace aquí, esta serie pueda converger y converja precisamente a lo que tenemos aquí. Y si son un poco de cuentas, pero no son demasiadas, ya que tengamos que las dos transformadas en Laplace coinciden tanto de esta expresión como la que dimos, pues automáticamente podemos decir que la W es de esta forma. Y ya, con eso tenemos nuestra expresión. Y para la siguiente parte, pues habría que ver, tengo para ver de la conjuntura de Don, pues se probó el siguiente lema que me dice que si la transformada, más bien que si la cola integrada es seca infinito, se la tiene derivadas hasta la de orden K continuas, ¿no? Entonces, el operador translación aplicado a la medida pivota, pues también va a cubrir eso, ¿no? ¿Por qué esto nos ayuda? Pues básicamente porque podemos escribir a Wx a nuestra función escala de esta manera, ¿no? Entonces, hablar de la afirmación para pi
cola, o la cola de la medida pi, pues básicamente donde tenemos que aplicar estas cuestiones de la derivada. Por supuesto, hay los detalles ahí en cuanto a que si es una suma infinita, etcétera, etcétera, pero teoremas de convergencia monótona ayudan para este tipo de resultados. Y en el caso cuando tiene rho igual a cero, sigma igual a cero, que es el otro caso, son los dos que se partieron, volvemos a tener una suma o una serie, pero ahora con una serie integral, de esta forma, y pues con eso podemos establecer lo que es el teorema que prueba la conjetura de Doni. Y en la conjetura de Doni, pues básicamente se prueba con las dos expresiones que mostré con anterioridad, que es cuando K' es mayor o igual que cero, ¿no? Para esta. Y para la otra, digo, aquí más sencillo porque, bueno, aparece este operador de traslación. Y para la otra, pues hay que utilizar el lema anterior que les mencioné y la igualdad entre dos puntos perfectos, ¿no? Básicamente es lo que hace, digo, de manera general, lo que se obtuvo en este trabajo. Pues bueno, eso es básicamente lo que les quería platicar. Muchas gracias por su atención. Agradecemos entonces a Henry y pasamos a la etapa de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario del público. Creo que me escucha. Henry, hablabas ahí de la parte de teoría de Gödel, ¿verdad? Yo creo que todo se puede escalar entonces. Comento esto porque nosotros hicimos algo con deducibles para seguros de auto. Y un problema es que una cantidad positiva, pues, es deducible, 2%, 5%. Pero si lo pudiéramos reescalar, lo bajáramos a cero y poder modelarlo de esta manera para ver un poco sobre la tendencia. Pues no, porque a la simuladora le preocupa la bolsa de imposición de dinero para pagar los siniestros. Pues. Sí, de hecho, algo que no comenté, creo que se me pasó. Este tipo de procesos lo que hacen o lo que intentan es finalizar un poco los modelos que existen. A lo mejor, como lo que estás comentando, no necesitas ir a modelos más sofisticados, podrían ser como un proceso de Poisson, un proceso de Poisson propuesto, o un proceso de Poisson de que le hagas algo más para poder obtener este resultado. Pero sí, se puede aplicar la ventaja, entre comillas, que tiene esto son las fórmulas que puedes decir que son explícitas, salvo la expresión para la función Poisson. Esa es básicamente la idea. Y de hecho, la práctica se llama prueba de clase de procesos, porque el caso de variación no acotada, mejor no es platico. Entonces, sí está bastante pesada. No podemos hacer muchas cuentas y poder encontrar esa expresión para el caso de los procesos que actualmente negativos como variación no acotada. De hecho, queríamos probar también la parte 3 de Tony. Y lo que les comenté, la prueba de la parte 2 no asume derivadas sobre lo que viene en Televín, entonces es más general el resultado que tenemos. ¿Alguna más? ¿Algún comentario más? Es conjetura de Don, la Biblia, ha sido. Sí, de hecho. Con este supuesto adicional también. Cipriano Rochelle pensó probaron esto en el 2011, pero tuvieron este supuesto adicional. También intentamos ver un ejemplo que no sea electroniano, pero que tuviera algo más común en este índice de aprovechamiento que fuera 2. A veces puede tener cierto integral que no sea reunión, comprobar esa cosa. Estamos los intentos vamos a decir. Sí, hay unas preguntas que presentar también.
Bueno, pues le agradecemos nuevamente entonces al doctor Henry por su conferencia.